Bien, hermanos, nosotros seguimos con la serie que estamos viendo, las promesas de Dios. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver el siguiente tema, que ya es el número 21. Y este tema, hermanos, se titula Las promesas a Josué. Ok, para quienes apuntan, el tema del día de hoy es las promesas a Josué. Y para esto, hermano, lo voy a invitar a que me acompañe capítulo 1 del libro de Josué. Y vamos a estar viendo ahí nosotros, hermanos, las promesas que Dios le menciona a Moisés en los primeros versículos de este libro. Y también, hermanos, vamos a estar viendo cómo estas promesas que son mencionadas de parte de Dios directamente a Josué, si son aplicables a nuestra vida o cómo pueden ser aplicables o quizá no son aplicables a nosotros. Y es lo que vamos a estar viendo, porque existen promesas, hermanos, en la Biblia que en cierta forma no aplican a nosotros, no aplican como para siendo pueblo de Dios, siendo hijos de Dios. Hay promesas personales y esas promesas personales precisamente, ¿verdad? Vaya la redundancia, dice Dios al hombre directamente qué es lo que va a hacer con él. Y ahorita escuchábamos nosotros respecto de Abraham. Ahorita nuestra hermana estaba leyendo, ¿verdad?, una promesa, y la promesa le fue dada a él. Y ahorita vamos a tocar un poquito de esta promesa y que vamos a mencionar respecto de Abraham. Pero le prometió Dios que en su vejez iba a tener un bebé, iba a tener un niño, ¿verdad?, juntamente con su esposa. Mas sin embargo, esta promesa, hermanos, algunos de nosotros Dios nos puede hablar y nos puede decir: apropiate de ella, que también voy a hacer lo mismo. Pero no es una promesa así global y en general, ¿verdad?, que sería para todos. Pero bueno, vamos a estar nosotros viendo esto y con la ayuda de Dios, pues desarrollando, ¿verdad?, el tema del día de hoy. Y dice en Josué capítulo 1, del versículo 1, hermanos, en adelante, dice la escritura: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová que habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés, dice, ha muerto. Ahora pues levántate, o sea, prepárate, Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será, dice, vuestro territorio. ¿Ok? Entonces aquí ya Dios se presenta a Josué y ya está hablando directamente con él. Está hablando ya con el sucesor del líder de Israel. ¿Por qué? Porque aquí dice de que ya Moisés había muerto. Le dice: ¿sabes qué? Moisés, Josué, ya ha muerto, ya no está entre ustedes. Así que levántate, prepárate, porque tú vas a hacer, dice, cruzar a este pueblo el río Jordán y vas a entregarle el territorio que yo ya había prometido a Abraham. Amén. Entonces, hermanos, Moisés ya no está aquí. Y cuando un líder no está, a veces el pueblo, y normalmente el pueblo, se extravía porque no hay dirección, porque no hay consejo. A veces nosotros igual, cuando estamos precisamente como hoy, y a veces vemos que los pastores no están, como que de repente nos sentimos un poquito como inquietos, como incómodos, y no tanto porque dependamos de ellos en sí, pero hay algo que pasa, hay algo que nos inquieta, y no es algo malo, ¿ok? No es algo malo, y tampoco estamos despreciando a las personas que se quedan encargadas, pero siempre hay algo, igual como cuando papá o mamá salen de viaje, los hijos se quedan y pues también queda ese vacío. Amén. Entonces aquí había un grande vacío, porque Moisés, el líder de Israel, ya no estaba más con el pueblo.
y era precisamente Moisés quien los dirigía. Ahora imaginémonos nosotros parte de ese pueblo, que aquella persona que nos dirige ya no está con nosotros. Y esto llega a pasar y a ocurrir desafortunadamente en nuestros hogares. Cuando muere papá, cuando muere mamá, las personas que se están encargando, ¿verdad?, del hogar, pues la familia queda desamparada por ese lado. Y en cierta forma ya no sabe qué hacer, cómo hacer. Y hay hijos que pierden a papá y a mamá y se quedan ellos. Y son los puros hijos. ¿Y qué hacer? ¿Y cómo salir adelante? Y es difícil la situación. Entonces aquí en este tiempo ya Moisés había dejado de vivir. Dios le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Ve, bueno, de hecho le dijo en la tierra de Moab: ve, dice, y sube al monte, dice. Y una vez que subas al monte, que va a ser enfrente de Jericó, puedes ver todo, dice, el territorio. Lo que tú alcances a ver hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste, hacia el este, todo eso, esa tierra, dice, Dios le dice a Moisés: esa es la tierra que yo les he prometido a ustedes. Pero quiero decirte que vas a verla y no vas a entrar a ella. Wow. 40 años Moisés en el desierto dirigiéndolos al pueblo de Israel, y Dios le dice: la vas a ver, pero tú estando ahí arriba vas a morir y te vas a reunir con tu pueblo, o sea, con tus antepasados, así como murió Aarón tu hermano ya en el monte Hor. Y imagínense esa noticia, vas a verla, y ya nada más ahí está el río Jordán, pero no vas a entrar. ¿Por qué motivo? El motivo, hermanos, y fíjense nada más el motivo. El motivo fue porque Moisés desobedeció a Dios. Vemos nosotros registrado en el Pentateuco cómo Moisés fue con el Señor, cómo fue humilde, cómo fue sencillo, cómo rogaba, cómo intercedía a Dios por el pueblo que era rebelde, que era terco, que era necio. Una y otra vez tentaban al Señor, y Moisés, en vez de dejar que la ira de Dios cayera sobre el pueblo y exterminar al pueblo, iba Moisés y se postraba e intercedía por el pueblo y le clamaba: Señor, pero ¿cómo vas a hacer esto? Señor, que nuestros enemigos, que los de Egipto, que las personas que saben que tú nos sacaste con brazo fuerte y poderoso, ¿qué van a pensar? ¿Que nos sacaste para dejarnos morir aquí, o que nos quitaste tú mismo la vida? E intercedía Moisés con palabras con sabiduría, palabras sabias. Y en ese momento decía Dios: está bien. El problema, hermanos, es de que llega un punto que el pueblo se rebela una vez más y van a quejarse con Moisés pidiéndole agua. Y Moisés una vez más recibe el pueblo, pero en ese momento ya se molesta, se enoja, y agarra juntamente con Aarón su hermano y van a la tienda del tabernáculo, o más bien a la puerta del tabernáculo, y se postran, y otra vez Moisés intercede y ora a Dios por eso, porque el pueblo decía: mejor hubiéramos muerto allá, era preferible morir allá que habernos sacado a este desierto y morir acá. Y bueno, el caso es de que el pueblo se queja, y muchas veces nosotros como pueblo nos quejamos, y nos quejamos con los líderes, y nos quejamos a veces y principalmente con el líder, y lo señalamos una y otra vez, y hablamos entre nosotros atrás de la puerta, como uno dice, atrás, ¿verdad?, de la pared. Hablamos de los líderes y no sabemos qué es lo que el líder está pasando, qué es lo que el líder está viviendo. A veces pensamos que los líderes son superhéroes, ya sean hombres, ya sean mujeres. Pensamos que ellos no tienen problemas, que no tienen dificultades, que no pasan necesidades, que no tienen escasez. Pensamos que ellos en su casa están súper bien y les va de lo mejor. Algunas veces es así, pero normalmente, hermanos, es persecución. El que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Si usted y yo queremos vivir piadosamente, no va a haber quien se levante y hablar en contra nuestra, incluso entre nosotros mismos.
nos van a empezar a señalar y van a empezar a decir esto y lo otro. Ay, mira, la hermana ya se involucró en esto, desde, ay, quiere sobresalir. O sea, siempre va a haber algo que decir, alguien quien se levante en contra. Hermanos, tengamos mucho cuidado, ya dejémonos ahora sí de cosas de niños. Seamos maduros, como dijo el apóstol Pablo. Yo era niño y pensaba como niño y hablaba como niño, pero ahora ya soy adulto, y si soy adulto debo de pensar como adulto y hablar como adulto, hablando con madurez. Amén. Y a veces nos dicen, hey, debes de ser como niño, y nos animan a ser como niños. Pero ¿qué en la malicia? ¿Qué en la maldad? ¿Qué en el rencor? ¿Qué en la envidia? Sé como un niño, porque a un niño le llamas ahorita la atención y al ratito se le olvida y ya va y te abraza. Los niños están peleando ahí con el vecino y salen llorando, cada quien por su lado llorando. Uno pelea hasta con el vecino porque el niño, el vecino tuvo la culpa, el niño está golpeado, y ya los mayores peleamos y dejamos de hablarnos. Y los niños el día siguiente andan jugando, ¿verdad? Bueno, entonces aquí Moisés ya no está y le dice Dios a Moisés en aquel tiempo: ¿sabes qué? Ve a la roca y háblale para que les dé agua. De la roca va a brotar agua para que beba el pueblo. Entonces Moisés fue, pero ya enfurecido, y esto viene en el capítulo 20 de Números, si usted lo quiere apuntar, ahí viene esta historia. Y Moisés sube, va a la roca, pero les dice al pueblo: miren, rebeldes, ¿acaso Dios no les puede dar agua de esta roca? Pues para que vean que sí lo puede hacer, agarró su vara y golpeó la roca 2 veces, y la roca brotó agua, y el pueblo pues tomó agua. Pero Dios le dice a Moisés: ¿por qué no me santificaste delante del pueblo? Tú y Aarón no me obedecieron. En vez de haberle hablado a la roca, la golpeaste. Así que por esto mismo y por esta razón, tú, Moisés, no vas a introducir al pueblo y tú no vas a entrar a la tierra prometida. Wow. Una falta, una falla. Y imagínense que Dios fuera así con nosotros. ¿Cuántos ya no estaríamos aquí, verdad? ¿Cuántos líderes ya no estuvieran entre nosotros? Porque aquí era también un líder, pero también para todo el pueblo. Dios es sumamente misericordioso, hermanos, y a veces nosotros nos aprovechamos de esa misericordia inconscientemente. Bueno, entonces aquí es la razón por qué Josué va a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dice en el versículo 5, Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fíjense, en todos los días de tu vida nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí, hermanos, nosotros ya encontramos desde este versículo, yo quiero empezar desde este versículo, que Dios ya le está mostrando o le está diciendo a Josué promesa. Y la promesa que nosotros aquí encontramos son 2. Una promesa es: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, Josué. Esa es una. Nadie podrá derrotarte, Josué. Vas a salir en contra del enemigo y vas a vencerlo. Si se levanta el enemigo y vienen contra ti y estás dormido y el ejército también están dormidos y los quieren sorprender, los van a vencer ustedes, Josué. Ustedes nunca van a ser derrotados. Aquí estamos viendo nosotros esta promesa. La promesa: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. La segunda promesa que nosotros podemos encontrar aquí es: como estuve con Moisés, Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces nosotros podemos decir, ahí hay 2 más. Bueno, en la última parte de este versículo simplemente es una, porque le está diciendo: así como estuve yo con Moisés, que mi presencia estuvo con él, Josué, yo también voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Si usted quiere contar una tercera promesa, de acuerdo, pero si usted la junta, 2 promesas. La primera: nadie podrá hacer frente, nadie te podrá derrotar. Y la segunda: yo estaré contigo todos los días de tu vida, Josué, mi presencia estará contigo. Bien, nosotros viendo este versículo, hermanos,
de una forma, escuche bien, de una forma independiente, ¿sí? De una forma aislada. Este solo versículo, sin ver el contexto, y escuche bien, sin saber el correcto significado de las palabras que se encuentran allí, podemos dar por sentado que son dos promesas incondicionales de parte de Dios a Josué. ¿Por qué? Porque Dios no le está pidiendo absolutamente nada a Josué que allí haga. Si nosotros lo vemos de esta manera, sin su contexto y sin la correcta, sin el correcto significado de las palabras que aquí se encuentran. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios no le está diciendo a Josué que haga algo. ¿Para qué? Para que cumpla eso. Bien, Josué pudo haber dicho: pues qué suave, de aquí en adelante el que se me atraviese y quiera guerra, voy a vencer. Dios va a estar conmigo. ¿Y qué voy a hacer yo de mi parte? No me está pidiendo nada. Por eso le estoy diciendo, si nosotros lo vemos de esta manera, vemos dos promesas de parte de Dios a Josué y damos por sentado de que son promesas incondicionales. Pero si usted y yo, ya viendo el contexto y estudiando la palabra y viendo el correcto significado de las palabras que este solo versículo vienen o están, se va a dar cuenta de que realmente son condicionales. Y lo vamos a ver. Dice el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. La clave, hermanos, es donde dice estuve y estaré. Así como estuve con Moisés, dice estaré contigo. Bien, esta palabra, hermanos, es clave porque del hebreo es la palabra hayá, J-Y, hayá, acento en la. Esa es la palabra hebrea. Y esta palabra hebrea, hermanos, el significado bíblico y el significado correcto que usted y yo debemos de saber es que es ser. El significado es llegar a ser, o sea, ser de la persona yo soy. Y es lo que le está diciendo Dios a Josué. Escuche, así como fui con Moisés, seré, Josué, contigo. Así que si usted y yo vemos este versículo independientemente solo, vemos que aquí está implicado ya lo que Dios le está diciendo a Josué. Moisés no entró por desobediente. Wow. Y yo le pedía obediencia a Josué. Yo le pedía a través de Moisés a todo el pueblo qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que no tenía que hacer Josué. Pero no solamente era para ustedes el pueblo, también era para él. Entonces Dios le está diciendo: así como yo fui con Moisés, yo voy a hacer igual contigo. Lo mismo que yo le pedí a Moisés, te voy a pedir a ti, Josué. ¿Y verdad que ya cambió todo? Inmediatamente, que esas promesas son condicionales por el solo hecho de que Dios le está diciendo: así como fui yo con Moisés, es lo mismo que yo te voy a pedir a ti, Josué. Amén. Bueno, aquí encontramos nosotros estas dos promesas en este versículo. Dice la Escritura que nadie lo iba a poder derrotar jamás. Bien. Y nosotros, siguiendo el estudio y viendo, la pregunta sería aquí: ¿Israel nunca fue derrotado bajo el liderazgo de Josué? Los que sabemos o los que saben van a decir: sí, fue derrotado. Y si usted no lo sabía, bueno, sí fue derrotado el pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué. Y eso aquí nos ayuda inmediatamente a lo que estamos diciendo ahorita. ¿De qué? De que si realmente hubiera sido una promesa incondicional, oye, ¿por qué el pueblo de Israel perdió si Dios le dijo claramente que nadie lo iba a derrotar? Y Dios no le dijo nada y fueron derrotados. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Se equivocó quién?
Y sabemos que Dios no se equivoca. Nos equivocamos nosotros. La palabra no se equivoca. Quienes nos equivocamos somos nosotros en la interpretación incorrecta de la palabra. Entonces, en el capítulo 7 de Josué, no vaya allí, ahí léalo también en casa. En el capítulo 7 habla que cuando ellos van y vencen a Jericó, que fue la primera ciudad, que esa historia ya es muy conocida entre nosotros y sabemos la historia. Bueno, cuando ellos van, cruzan el río Jordán y vencen a Jericó, Josué manda unos espías a la ciudad de Ai, así como se escucha, Ai, H-A-I. Manda a unos espías a reconocer la ciudad de Ai para que le trajeran, ¿verdad? Estos varones, estos hombres de guerra le trajeran informes a Josué y le dijeran cómo era pues aquella ciudad. O sea, ir a explorar porque es el enemigo y vamos a ir a vencer porque también hay que agarrar y recuperar ese territorio que Dios ya nos ha dado. Y aquí vemos algo muy importante, hermanos, que cuando usted y yo necesitamos recuperar algo, tenemos que hacer algo. Y muchas veces no queremos hacerlo. Queremos que se nos dé, queremos estar sentaditos, queremos que se nos dé la comidita en la boca. Y hermanos, no podemos comportarnos así ya como más niños, sino ya como adultos, como gente mayor, como gente que piensa. Amén. Bien, entonces en el capítulo 7 encontramos nosotros esta historia, que estos hombres van, reconocen la ciudad de Ai y vienen, ¿sí? Y le traen informes a Josué. Bueno, aparte de que viene este informe, bueno, se lo digo, ¿cuál fue el informe? Les dice: Josué, ya fuimos a reconocer la ciudad de Ai. Mira, Josué, no tiene caso que mandes a todo el ejército de Israel. Manda unos 3,000 hombres, porque allá son muy poquitos. Con 3,000 hombres, mira, los acabamos, los exterminamos. No es necesario que vayan todos y se cansen. No es necesario que todos vayan y atraviesen este territorio hasta llegar a ese lugar. No, unos 3,000 hombres. Fue el consejo de ellos. También en este capítulo 7, hermanos, encontramos el motivo que dice el capítulo por qué fue la derrota de Josué. Y dice este capítulo que un hombre llamado Acán, cuando subió a Jericó, bueno, con todo el ejército de Israel y que venció Jericó, sustrajo del botín. O sea, ¿qué es el botín? De lo que ellos fueron y conquistaron, lo que es plata, oro, utensilios y todas cosas preciosas que se iban a traer el pueblo de Israel. Bueno, él sustrajo de ese botín, sustrajo de ese dinero, sustrajo de esa riqueza, sustrajo de esos bienes. Y Dios le dice en ese capítulo 7, le dice: es que el pueblo ha prevaricado. ¿Pero cómo? Y en esa historia viene, usted la puede leer, se la estoy diciendo ahorita, y le dice Dios a Josué: sí, dice, te voy a decir quién es. Y le dice: es Acán. Este hombre agarró monedas de plata, agarró un lingote de oro y agarró un manto babilónico, cuando la plata y el oro deberían haber sido dedicadas al tesoro de Dios. Y el manto babilónico, si era un manto precioso con incrustaciones de piedras preciosas, quizá cosido con hilo de oro, no sé, posiblemente debió haber llevado también allí por el material que llevaba, porque la orden de Dios al pueblo cuando conquistara cualquier ciudad era que la plata, el oro, el hierro y el bronce iban a ser consagrados a Dios, y todo lo demás destruido, todo lo demás quemado. Ok, pero si nosotros vemos, como yo le decía ahorita, ya conforme el estudio de la palabra, que es lo que vamos a ver ahorita más abundantemente respecto de esto, y que se nos ha dicho aquí una y otra vez, hermano, estudie. Y nos animan mucho a estudiar, nos animan mucho a leer la Biblia, a meditar en ella, indagar, investigar, escudriñar. ¿Sí? Bueno, entonces ya con el estudio nosotros nos damos cuenta que el principal motivo, escuche bien, sí hizo eso Acán y fue destruido el pueblo de Dios. No fue destruido, fue derrotado, que murieron, dice, casi como 36 hombres. Y no solamente murieron esos 36 hombres, sino que los del ejército de Ai salieron atrás del pueblo de Israel correteándolos, porque huyeron. Imagínense qué vergüenza. Y es lo cuando llega a Josué a sus oídos.
Oye, pues ¿qué está pasando? Y aquí el capítulo 7 le dice el motivo, pero yo le dije ahorita, ya también a través del estudio, el motivo principal es de que Josué, escuche bien, no consultó a Dios. Moisés iba y consultaba a Dios. Moisés fue y consultó a Dios y Dios le dio la orden: háblale a la peña, brotarán aguas. Moisés fue y escuche bien, sí consultó a Dios, pero no hizo lo que Dios le dijo, lo hizo a su manera. Hermanos, hay mucho que hablar y a veces Dios nos dice qué hacer y al final queremos hacerlo a nuestra manera y las cosas vienen a ser peor. Vienen a ser peor porque ya lo ponemos de nuestra parte, que es, y hemos recibido la dirección de Dios y el consejo de Dios, pero lo queremos hacer a nuestra manera. Entonces, vayamos ahí a Números 27, 18. Los versículos siguientes. Póngale ahí una división ahí a Josué porque vamos a estar regresando allí. Dice la escritura: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, o sea, un hombre que obedece, y pondrás, dice, tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás, dice, el cargo en presencia de ellos. Números 27, 20. Dice: y pondrás de tu dignidad, dice, sobre él, o sea, vas a darle autoridad a Josué, Moisés. ¿Lo estamos viendo? Ok. Dice el 20: y pondrás de tu dignidad sobre él, o sea, le vas a impartir autoridad para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y fíjese el 21. Le está diciendo Dios a Moisés que haga esto con Josué. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, el sumo sacerdote. Ya no estaba el hermano de Moisés, Aarón, el sumo sacerdote de aquel entonces, ya había fallecido también. Ahora está Eleazar, y dice: y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Pero dice este versículo, dice que Josué iba a ir a consultarle al sacerdote y que por medio del Urim, dice aquí la escritura, ¿verdad?, Dios le iba a contestar. ¿Qué es el Urim? ¿Qué es el Tumim? ¿Qué es lo que nosotros hablamos, verdad? Y es lo que dice la escritura. Y son dos piedrecitas, hermanos, que realmente no sabemos a ciencia cierta cómo son o cómo fueron, pero eran dos piedrecitas que estaban dentro de una bolsita. Y esas dos piedrecitas que estaban dentro de esa bolsita estaban debajo del pectoral del sumo sacerdote. ¿Cuál es el pectoral? Bueno, el cuadro que traía aquí el sumo sacerdote siempre, que traía 4 hileras de 3 piedras, 3 aquí, 3 acá, 3 acá y 3 acá, dando un total de 12 piedras, que cada piedra era de cada tribu del pueblo de Israel. Bueno, esos estaban dentro del pectoral. Y cuando iban a consultar, o que también dice la escritura que echar suertes por medio del Urim o el Tumim, es que iban a consultar al sacerdote, y la pregunta era, por decirlo aquí con Josué, era decir: Señor, ¿mando 3,000 hombres solamente a Ai o subimos todos? Josué iba a recibir respuesta de parte de Dios, y la respuesta simplemente iba a ser sí o iba a ser no. Pero Dios de todos modos no se iba a limitar, o no está limitado. Él bien puede haber hablado con Josué directamente, no solamente a través de ese tipo de suerte. Entonces Dios le está diciendo a Josué qué es lo que él va a hacer. Dice: cada vez que vaya a salir a la guerra, cada vez que quiera hacer esto en cuestión con el pueblo, tiene que venirme a consultar, y lo va a hacer a través del sacerdote. Amén. Y resulta que Josué le hizo caso a los exploradores. ¿Sabes qué? Nada más manda tantos, y con eso, mira, los exterminamos. Bueno, pues esos tuvieron que huir y murieron 36 personas. ¿Qué nos enseña, hermanos, esto? De que usted y yo debemos también de consultar al Señor siempre. ¿Josué tenía ejército numeroso? Sí.
Josué ya se había convertido en buen guerrero y tenía buenos guerreros, sí. El ejército de Israel era fuerte, sí. El ejército de Israel pudo destruir a Jericó. ¿A poco no iba a poder con aquella triste ciudad chiquita? Sí, pero tenía que ir a consultar a Dios. Muchas veces nosotros teniendo todo, teniendo salud, teniendo buen trabajo, teniendo dinero, estando bien en casa, y vamos a hacer algo y se nos olvida consultar a Dios. Hacemos planes. Cuando dice la Escritura, no digas que mañana vas a ir y vas a traficar y vas a viajar y vas a comprar y vas a vender y más bien dice si Dios quiere. Independientemente de cómo usted y yo estemos, si tenemos todo así como tenía Josué en ese momento, todo en cuestión para destruir a Ai, él tenía y debía de haber ido a consultar ¿a quién? A Dios. Bien, seguimos, hermanos. El tiempo se va rápido, no sé por qué. Hay que avanzar. Nosotros, hermanos, no estamos guerreando en un ejército como este. No estamos peleando con alguna nación, con algún pueblo para vencerlo y poseer su riqueza, poseer su territorio. No estamos en esa posición. Pero ahorita más de uno de ustedes pensó, pero somos un ejército espiritual. Y claro que sí. Estamos realmente enfilados en un ejército espiritual. Cada hijo de Dios, cada cristiano ha entrado a las filas del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová Dios de los ejércitos. Y si usted y yo hemos entrado a ese ejército, hermanos, vamos a estar peleando, vamos a estar luchando. Más de uno aquí tenemos luchas en este momento, tenemos dificultades, y a eso se refiere. Esta es la aplicación para nosotros en este versículo. ¿De qué? De que no vamos a estar peleando con el prójimo, no vamos a estar peleando con los demás. Dice Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra Satanás mismo. Usted no tiene problemas con el vecino porque que este pedacito de terreno quedó esta cuchilla, yo la voy a tomar, no, pero que el vecino quiere eso, y ahí andamos medio peleando por unos 2-3 metros. No vamos a ir a quitarle la vida al vecino, no habla de eso, de ir a pelear con el vecino y que lo vamos a vencer porque Dios está conmigo. No, vamos a tener nuestras luchas espirituales. Y Dios dice, yo estoy contigo, no vaya allí. Léalo aquí, 1 Corintios 10:13. Quiero avanzar, hermanos, porque el tiempo se nos está yendo. 1 Corintios 10:13. Lo tenemos aquí en la proyección. Dice la Escritura: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No ha venido ninguna tentación que no sea humana. De otra forma, lo que tú estás pasando, otros seres humanos, otras personas también las están viviendo igual que tú, hermano. Y otras personas están viviendo peores que las que tú traes ahorita. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios no te está dando más de lo que usted y yo podamos resistir ahorita. Que usted dice, no veo la puerta, no veo la salida, no, hombre, esto es para acabar con mi vida. No es verdad, porque es una promesa de Dios. Y no vamos a hablar de esta promesa, pero le está diciendo, no te voy a dar más de lo que tú no puedes soportar. Tú puedes soportar 100 kilos en tus brazos y sostenerlos y mantenerlos y tenerlos. Sí, bueno, ese va a ser el límite que yo te puedo dar, dice Dios. No te voy a dar 100 kilos y 1 gramo, porque sé que no puedes. Dios le está dando a usted y me está dando a mí nuestra capacidad. Amén. Lo que usted está viviendo y lo que usted está pasando, realmente a veces cuando estamos en pruebas, en dificultades, decimos, es que es lo peor que yo estoy pasando. Y resulta que si usted platica con el hermano, se va a dar cuenta que está peor su situación. Y decimos, oye, qué vergüenza. ¿Por qué? Porque ya las comparamos, pero dice Dios, yo te estoy dando lo que tú puedes realizar.
Amén. Y si nos extendemos un poquito, Dios te dice: lo que tú estás haciendo por mí es lo que yo te estoy pidiendo y lo puedes realizar. Hazlo bien. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso con la ayuda del Señor. Dice: ninguna tentación que no sea humana, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿No está diciendo Dios: tienes un problemón? Sí, no te apures, hijo mío, te voy a decir cómo salir de él, porque te voy a dar la salida. El problema, hermanos, es de que nosotros no vemos la salida porque no estamos haciendo nuestra parte. La estamos haciendo en nuestras fuerzas y en nuestro modo y en nuestra manera de ser. Y si recibimos el consejo de parte de Dios cómo hacerlo, bueno, lo hacemos al modo de Moisés, que recibió respuesta pero hizo lo que a él le pareció. Hermanos, lo que Dios le diga y cómo se lo diga, ¿para qué cuestionarlo? ¿Sabes qué? Vayan y rodeen por 6 días la ciudad de Jericó, denle una vuelta ahí tocando las trompetas, esto y lo otro. El 7º día se van a levantar, van a dar 7 vueltas allá a Jericó y van a gritar como locos y las murallas van a caer. Esa fue la respuesta de parte de Dios. Es una locura para nosotros. Dios puede contestarnos con una locura para hacer en nuestro problema grandísimo, porque el enfrentarse a Jericó era algo grandísimo. Era algo imposible para ellos, era una ciudad fortificada. Entonces, en ese problema que usted y yo podemos tener grandísimo, Dios nos puede dar una sencillita respuesta que nosotros vamos a decir: no, eso es ridículo, ¿cómo voy a hacer eso? Pues hazlo. Dios es quien está hablando, Dios es quien está diciendo, y Dios te está respondiendo de esa forma para que usted y yo solucionemos ¿qué? Nuestro problema. Esta promesa usted y yo la podemos hacer nuestra, como de forma espiritual. Usted y yo tenemos luchas y tenemos pruebas, y durante el caminar de la vida cristiana las vamos a seguir teniendo. Y tenemos lucha enzarzada, como hemos escuchado muchas veces, declarada en contra del enemigo, en contra de Satanás, en contra de aquel que se mueve por las personas que no conocen de Dios, y que se mueve, escuche bien, en los cristianos inmaduros dentro de la iglesia. Porque mucho cristiano inmaduro es movido no por Dios, sino por las ideas del enemigo. Seguimos. La promesa es: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Bueno, ahorita también escuchábamos esto, creo que lo decía la hermana Mili. Decía Mateo 28:20, donde dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. Nunca te dejaré, nunca te voy a desamparar, nunca te voy a abandonar. Y es lo que Dios nos ha dicho a nosotros. ¿O acaso nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana el Espíritu Santo se ha ido de nosotros? Amén, no, ahí está. Y ahí en ese problemón que usted trae ahorita, en esa prueba que usted trae ahorita, ahí está el Espíritu de Dios, esperando que le hable y que le diga: dame esa palabra que ocupo y que necesito, porque ahorita en mi fuerza no puedo salir, ni en mi propia sabiduría, ni con el consejo del jefe, del compañero de trabajo X. Necesitamos consultar a Dios. Y esta, hermano, esta promesa que nosotros vemos aquí es para que usted y yo tengamos paz. No te dejaré ni te desampararé, estaré contigo. Es para que tengamos paz, para que tengamos tranquilidad, para que usted y yo tengamos seguridad. Pero hoy vivimos de una forma completamente diferente y contraria. Si no estamos conforme a la palabra de Dios y lo que Él nos invita: yo estoy contigo, confía en mí, depende de mí, espera en mí, escucha mi consejo, escucha mi palabra, obedécela, hazla. ¿Qué? Mi consejo. Ahora estamos preocupados, estamos viviendo ansiosos, estamos viviendo nerviosos, estamos viviendo con estrés. Nuestra mente está toda confundida, nuestro corazón, nuestra alma está batida.
por falta del consejo y la dirección de Dios que no hemos recibido o que a veces no queremos recibir. Y el problema somos nosotros, y nosotros somos los que estamos batallando en medio de eso, y a veces, muchas veces es porque nosotros queremos. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos, porque simplemente no queremos hacer lo que Dios ya nos dijo que hiciéramos. Y si ya nos dijo, y si ya le dijo qué es lo que usted hiciera, y si no lo ha hecho y sigue sufriendo, no está en Dios, no está en su palabra, está en usted, está en mí. ¿Cómo podemos pensar bien si no hay paz en nuestra alma? ¿Cómo hacer buenas decisiones si no hay claridad en nuestra mente? ¿Cómo tratar de poner orden cuando nuestro interior es un desorden? ¿A poco no le suena ilógico? ¿Hay algo más claro? Usted no trae ningún centavo, es más, yo ahorita no traigo ni la cartera ni nada, ni un centavo. Por más que yo quiera darle a usted un peso, ¿se lo voy a poder dar? Es ilógico. Entonces es para entender cómo nosotros pensar bien si no tenemos paz, cómo tomar buenas decisiones si no hay claridad en nuestra mente, cómo nosotros vamos a poner orden cuando somos un desorden. Y nosotros queremos poner orden en los demás y les decimos, y nuestro consejo es justo y verdadero y es fiel conforme a la palabra de Dios, pero no lo queremos hacer para nuestra vida. Lo que tú enseñas a otros no te enseñas a ti mismo. El consejo que tú le das al otro no lo tomas para ti, y eso está escrito y es palabra de Dios. Lo que tú le dices a tu esposa, lo que tú le dices a tus hijos, lo que tú le dices a tu esposo, mujer, no lo haces tú. Somos buenos para los demás, ¿y qué para nosotros? Perdemos de vista eso, que la palabra de Dios y el consejo de Dios a nuestra propia vida. A veces estamos escuchando aquí el mensaje y estamos recibiendo el mensaje y estamos pensando, ay, si hubiera venido mi esposo el día de hoy, ay, si hubiera traído a mi hijo, ay, si hubiera estado. Está usted aquí, lléveselo allá. Si no está aquí, lléveselo allá. A veces estamos recibiendo el consejo de Dios y como que ese consejo, pum, nos rebota. ¿Por qué? Porque andamos buscando a quién le aplica, cuando realmente Dios nos está hablando a nosotros. Está leyendo usted la palabra y dice, es para este hermano. No, es para ti primero. Y sí, muchas veces va a ser para otro hermano, claro que sí, porque Dios nos bendice a través de los demás. Pero mucha palabra va a ser directamente para usted, para mí, que tenemos que agarrarla y hacerla nuestra, porque ahí está la respuesta para usted y para mí respecto de lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo. Nos está hablando con claridad, hermanos. Dios no es un Dios que anda así en lo oscuro, en lo escabroso, ahí. No, Él es claro, Él es sencillo, y Él vino así, de esa manera, sencillo, hablando con ejemplos, hablando con sencillez, poniendo ejemplos del día a día, del diario, de las costumbres de aquel entonces, para que la gente los entendiera y los agarrara, pero para ponerlos en práctica. 1:6, corramos, versículo 6 del libro de Josué capítulo 1. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Aquí Dios ya le está diciendo, y nosotros podemos ver claramente el requisito: esfuérzate y sé valiente, Josué, porque tú repartirás a este pueblo, dice, por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Que Dios me ayude a correr un poquito bien, más rapidito, pero con la claridad, hermanos, para usted y para mí en el consejo. Quiero entregarle todo el mensaje. Esfuérzate es una palabra, hermanos, del hebreo que significa toma fuerzas en Dios. Escuche bien, ese de esfuérzate que le está diciendo Dios a Josué, le está diciendo toma fuerzas en mí, toma fuerzas en mi palabra, y escúchelo, porque lo tiene que hacer para usted. Toma fuerzas en mí, toma fuerzas en mi palabra, toma fuerzas en quien soy yo. Es lo que está diciendo Dios, en quien soy yo, todo mi ser, todo mi esplendor. Tú debes de tomar fuerzas de aquí, debes de confiar en mí. Mucha gente quiere confiar en el horóscopo todavía.
Hay cristianos que desafortunadamente buscan en el periódico, en las revistas, en el internet, donde sea, andan buscando todavía su horóscopo y andan viendo a ver si son compatibles con esto o con aquella, porque ya le gustó una muchachita allá y ya andan buscando dirección de allá, del enemigo. Otros andan buscando solución, desafortunadamente sí, en hechizos, en brujería. Y no se puede creer que dentro de la iglesia, hermanos, desafortunadamente, por decirlo de alguna manera, desafortunadamente o afortunadamente, todavía hay cristianos muy débiles y que van a consultar a brujos. Ay, tengo este mal y que no se me quita, y que ya me dio el doctor esto y que ya me recetó aquello, pero no se me quita. No, pues yo creo que traes un mal. Y en vez de venir acá a que uno ore por usted, no, anda buscando a aquel. No, que es muy bueno. Y andan saliendo hasta de la ciudad porque la bruja o el brujo, que quién sabe dónde está, es muy bueno y lo recomiendan, y ahí va la gente. Cuando Dios dice a nosotros, su pueblo, toma fuerzas en quién soy yo. ¿Acaso no me conoces quién soy yo? ¿No me he presentado hacia ti? Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el creador de todo lo que ves. Yo lo hice con el poder de mi palabra. Lo que no era existió cuando yo dije, háganse las aves, y pum, aves. Háganse los animales, y pum, animales. Yo soy ese, y de aquí, de mí, de quien soy yo, de mi palabra y lo que yo mando y lo que yo digo, agarra fuerzas. No andes agarrando fuerzas allá con los consejos de alguien. Alguien va a querer ir a consultar a Walter Mercado, ya ni va a poder porque ya falleció. No, hermanos, en Dios. Sé valiente. Esta palabra de sé valiente en el hebreo es cobra ánimo, no tengas miedo, pon tu confianza en Dios. Esfuérzate en Dios y pon tu confianza en Dios. Ese de ser valiente no es de que yo voy a ser bien valeroso y bien gallardo y aquí yo voy a empezar porque Dios me manda. No, es ser humilde y someterse a lo que Dios manda. No es de que, no. Ser valiente, eso, sé humilde y sométete a lo que yo te mando y a lo que yo te digo. ¿Y por qué humilde? Porque muchas cosas que Dios nos pide no nos gusta, pero al espíritu le agradan, a la carne no. Y la carne se pone en contra del espíritu, y por eso usted y yo a veces no queremos. ¿Y por qué no queremos? Porque nuestra carne está más alimentada que el espíritu. Sé valiente, no tengas miedo, pon tu confianza en Dios. Es tomar, hermanos, la fuerza en Dios y el ánimo en Dios, no en los humanos ni lo que diga el humano. Le voy a leer, vaya, Deuteronomio 3:28. Usted no vaya, quiero que lo proyectemos aquí. Deuteronomio 3:28. Amén. Dice, y manda a Josué. ¿Está diciendo esto Dios a Josué, a Moisés, que haga con Josué? Amén. Dios a Moisés y Moisés hacia Josué. Y manda a Josué, dice, y anímalo. Y ese de anímalo es que él tome fuerzas en mí. Ese de anímalo es la misma palabra de esfuérzate que le está diciendo Dios a Josué. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo. Y esa de fortalécelo es la misma palabra de ser valiente. Están cambiadas como las palabras, pero son las mismas que usted y yo leímos ahorita en Josué 1:6. Dice, porque él ha de pasar delante del pueblo y él hará heredar la tierra que verás. Amén. Cuando una persona está desanimada, cuando una persona tiene problemas, tiene dificultades y viene hacia nosotros que conocemos a Dios, la pregunta es, ¿usted lo aconseja conforme lo que dice el mundo o conforme lo que dice Dios? ¿Verdad que conforme lo que dice Dios los aconsejamos? Y es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Haz esto con Josué,
fortalécelo a través de mí, que sea valiente y que tome ánimo a través de mí, a través de mi consejo. Esto mismo, hermanos, usted y yo lo estamos practicando, lo estamos haciendo. Nosotros damos confort, bueno, por supuesto, Dios a través de nosotros da confort al hermano, a la hermana, al necesitado, pero con la palabra de Él. Dios te ama, Dios te quiere, Dios tiene un buen propósito para ti en tu vida. Acércate a Él. Ese problema, mira, Dios te puede ayudar a salir de él, pero tienes que acercarte a Él. Mira, tienes que abandonar esto y abandonar lo otro, porque mientras tú no lo abandones, vas a estar allí hundido y vas a estar allí en ese hoyo y no podrás salir. Y si tú sigues en esa condición, pues en vez de ayudarte un poquito a salir y escalar hacia arriba, pues vas a estar escarbando para meterte más a ese hoyo. Pero es a través de ¿qué? De la palabra de Dios, a través de lo que es Dios, de quién es Dios, en que usted y yo nos podemos y debemos de fortalecernos y esforzarnos, hermanos. Amén. Y usted y yo podemos aplicar entonces esta palabra a nuestra vida, o esta promesa: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré, dice, yo a tus padres, o yo se las daré a ellos. Ok, ¿cuál es el mandato? Esfuérzate y sé valiente. Dios nos dice esto, pero le dice a Josué: porque tú, Josué, vas a repartir esta tierra. Y esa es la otra promesa que nosotros encontramos, que Dios le está diciendo a Josué, de que a través de él, bajo su liderazgo, en su existencia, en su vida, él iba a ser el medio por el cual Dios iba a introducir al pueblo de Israel y poseer la tierra prometida. Tierra, escuche bien, que no se la estaba prometiendo a Josué, que no se la prometió a Josué. No le dijo: mira, Josué, esa tierra que yo te voy a entregar o que tú estás viendo enfrente, yo se las voy a dar a ti y a tu descendencia, o yo se las voy a dar a ti y al pueblo de Israel. No, esa promesa ya Dios se la había mencionado a Abraham. Le había dicho desde que lo sacó de allá de Ur de los Caldeos, de su ciudad, un lugar idólatra. Abraham fue idólatra cuando Dios le habló, cuando Dios lo llamó. Esa es otra historia, que Dios ayude en su tiempo y platicar y hablar de ello. Pero cuando Dios le habló a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar, al lugar que yo te voy a dar. Esta tierra, cuando llegó Abraham y se apartó de Lot, de su sobrino, porque se llevó a Lot también y a su esposa Sara, y también se llevó a su papá Taré, que Taré murió en Harán. Bueno, es otro. Voy a resumir simplemente que cuando Lot se separa de Abraham, ¿fue por qué? Porque Lot, su sobrino, ya tenía muchos siervos y ya tenía mucho ganado, y Abraham por su lado igual, y la tierra donde estaban pastando no era suficiente. Y le dice a Abraham: ¿sabes qué? Escoge a la derecha, escoge a la izquierda, al lugar que tú escojas yo me voy para el otro lado. Y así lo hicieron. Entonces, en ese tiempo que ellos se separan, Dios llega con Abraham y le dice: mira, toda esa tierra es la que te voy a entregar a ti y a tu descendencia. Entonces esta promesa, hermanos, fue para Abraham, pero aquí ya está viniendo el cumplimiento de esta promesa. Pero esa promesa que yo le digo a Josué es de que a través de él, no a través de alguien más, no, es a través de ti, Josué. Amén. Amén. ¿Sí vamos? ¿Estamos bien? Entonces, Dios le pidió, escuchen, Dios le pidió una comisión a Josué, o Dios le pidió un trabajo. ¿De qué? De lo que él iba a hacer, de introducir al pueblo. Y para lograrlo, hermanos, tenía ya que esforzarse y ser valiente, que ya hablamos de eso. Hermanos, del mismo modo, Dios nos pide a nosotros trabajos. Del mismo modo, Dios nos pide qué hacer. Y nos dice a cada uno de nosotros: esfuérzate y sé valiente para el trabajo que te estoy pidiendo. Desafortunadamente, muchos no quieren ser valientes ni quieren esforzarse. ¿Cómo hacemos el trabajo para Dios? ¿Lo hacemos con buena actitud? ¿Lo hacemos con ganas? ¿Lo hacemos con dedicación? ¿Realmente nos estamos esforzando? ¿Realmente nos estamos dedicando? Últimamente ahí se va. De todos modos ya soy líder,
de todos modos ya pertenezco a este grupo, de todos modos ya fui nombrado. Esfuérzate y sé valiente todos los días de tu vida. ¿Usted tiene ministerio? ¿Cómo lo está atendiendo? ¿A Dios le gusta la gente perezosa? ¿A Dios le gusta la gente floja? ¿A Dios le gusta la gente que no se dedica, que no toma el debido tiempo? ¿A Dios le gusta la gente irrespetuosa? ¿Cómo se está comportando usted? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo que haga? ¿O qué Dios ya le dio a usted y cómo lo está haciendo? Toma fuerzas en Dios, su palabra, confía en Él. El ministerio, el trabajo a veces es arduo, es difícil. Toma fuerzas en mi hijo. Sé valiente en mi hija, en mi consejo, en lo que yo hablo, en lo que yo pido. Yo te voy a dirigir, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. No aflojemos. Dios, algunos de nosotros nos está jalando un poquito la oreja, quizá porque hemos menguado. Y por eso es bueno la palabra de Dios. Es excelente la palabra de Dios, porque a su debido tiempo viene y nos dice, ¿para qué? Para encararnos y regañarnos y hacernos quedar mal. Viene en amor y nos dice, mira, ya estás aflojando, ya te había dicho. Algunos de ustedes o algunos de nosotros ya habíamos escuchado la voz de Dios y nos ha venido a decir, ya estás aflojando, ya estás debilitándote. Y ahorita viene Dios y le dice, yo era cuando tú escuchaste eso. ¿Querías saberlo claramente? Yo era hijo. Esfuérzate en mi trabajo. El trabajo que tú hagas en mi obra, hijo mío, hija mía, no es en vano, no es dioquis. El trabajo que usted tenga, lo que haga en la casa de Dios, cualquiera que sea ese trabajo, hermanos, escuche bien, es un privilegio, sea el que sea. ¿Por qué? Porque no todos lo están haciendo. Así de sencillo por una parte, pero el privilegio es porque es para Él. Versículo 7. Y voy a leer 8 y 9, porque ya el tiempo apremia. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ay, cómo nos gusta, ¿verdad? Para ser prosperado en todo lo que emprendamos. Oye, está bueno ahorita lo vamos a ver. Y dice el 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche continuamente meditarás en él, para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar otra vez tu camino y todo te saldrá bien. Qué suave. 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. El versículo 7 ya nos lo explica un poquito más la condición, ya es más largo, ya es más sólido para nosotros agarrarlo. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, busca fuerzas en Dios, dedícate a Dios, ten tu confianza en Dios. Dice: para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y yo les decía que hay que tomar fuerzas en Dios, en su palabra, en sus promesas, en lo que Él ya ha dejado escrito para usted y para mí. Y este versículo 7 lo está completando. Toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes, no te alejes, no le saques la vuelta. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a la derecha, ni a siniestra, ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bien, el requisito aquí está, ya lo miramos. Y en este versículo nos vamos a entretener un poquito más, el suficiente tiempo para ver.
El requisito lo acabamos de mirar, lo acabamos de explicar. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. La palabra de solamente, hermanos, es una palabra que se traduce con tal que. Solamente es con tal que. ¿Sabes qué? Desde el trabajo que tú me pides, te lo puedo terminar 3 horas, 4 horas a lo mucho y termino tu trabajo. No, no te apures. Mira, si te tardas menos o te llevas todo el día, no me interesa. Con tal que me lo termines el día de hoy, yo te voy a pagar lo que tú me cobraste. Esa es la palabra. Josué, con tal que te esfuerces y seas valiente, yo haré prosperar en todo lo que emprendas. La cosa va buena, ¿verdad? Con tal de que lo hagas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate, ya miramos esta palabra, pero esta palabra, hermanos, escuche bien, también significa agarrar, abrazar, dedicarse. Esta palabra de esfuérzate, Dios te está diciendo, agárrate de qué, de mí. Agárrate de qué, de mi palabra. Abrázate de mí, abraza mi palabra, dedícate a ella. Y es todo a Él y todo lo que le corresponde de Él hacia nosotros. Es lo que significa esta palabra también de esfuérzate. La palabra muy es una palabra, hermanos, también que se traduce en extremo o extremadamente, en gran manera. O también se traduce, cuando hemos escuchado y hemos leído algunos versículos, que dice con todas nuestras fuerzas. Esfuérzate de una forma extremadamente, con todas tus fuerzas. Muy, eso es lo que significa. A veces decimos, ¿sabes qué? El dolor de muela o el dolor de oído es fuerte. Y alguien va a decir, no, es muy fuerte. No deja dormir, no deja que tus ojos concilien el sueño, o sea, se cierren. Nos ha pasado, ¿verdad? Que no decimos es fuerte, decimos no, es muy doloroso. Y es lo que está diciendo Dios y es lo que nos está animando a usted y a mí. Hazlo de esa forma, extremadamente dedícate a mí. Y hermanos, ¿cómo vemos nosotros que estamos lejos a veces de todo eso, de lo que Dios nos pide y cómo nos pide que hagamos las cosas para con Él? Y decimos, ay Dios, ahora sí te estoy conociendo, ahora sí te estoy viendo, como dijo Job, nomás de oídas, pero ahorita mis ojos te están viendo. Realmente me estás mostrando qué tan lejos estoy de ti por estar haciendo las formas o tu trabajo en la manera que yo lo hago. Valiente, esta palabra, hermanos, también se traduce como estar alerta. Es una palabra que también se traduce como estar firme, crecer y ser obstinado. Estar alerta de su palabra, estar firme en su palabra, crecer en su palabra. Y si en algo, hermano, usted y yo debemos de ser obstinados, es en su palabra. Fíjense nada más, esfuérzate y sé muy valiente, todo lo que nos está pidiendo Dios. Y qué bonito es leer y estudiar la palabra y ver qué tanto es. Ahí hemos escuchado al pastor que él dice, ay, yo me emociono, dice el pastor. ¿Por qué? Porque realmente uno se emociona y se apasiona cuando Dios está hablándonos, ¿verdad? Y aquí está diciendo en estas pocas palabras, esfuérzate y sé muy valiente. Ya no está diciendo todo lo que Él pide de nosotros. Nada más dejando todo lo que nosotros hemos leído y lo que leímos ahorita hasta el versículo 9. Tomando eso, sabemos que es lo que Dios le está pidiendo a usted y a mí. Todo nuestro ser, toda nuestra vida, esforzarnos en nuestro tiempo, en nuestra dedicación. Gente hasta la fecha sigue batallando en la impuntualidad. Gente hasta la fecha en ministerio sigue batallando en llegar puntual a su propio ministerio que Dios le ha dado. Gente está cambiando las cosas de esta forma o de aquella manera a su condición, a su circunstancia.
a como yo lo veo ahorita. No es como yo lo vea y como yo lo sienta, es como Él está mandándonos. Porque cuando Él nos manda cómo hacerlo, es cuando usted y yo realmente nos esforzamos, somos valientes y estamos aprendiendo de Él algo que debemos de aprender en nuestra vida para ser mejores. Amén, hermanos. El deseo de Dios es que tomemos realmente tiempo en su palabra, que la memoricemos, que meditemos en ella, que seamos firmes y que estemos nosotros creciendo. Amén, hermanos. Vamos hacia el final. Una persona con principios sólidos, esto sí quiero leérselo, hermano, tal y como lo escribí aquí. Una persona con principios sólidos en su corazón, y bueno, como Dios me lo dio. Una persona con principios sólidos en su corazón siempre va a actuar con firmeza en cualquier circunstancia, en cualquier lugar y con quien esté. Una persona con sus principios sólidos en Dios siempre va a ser la misma aquí, allá y con quien esté. Pero una persona que no tenga los principios de Dios sólidos en su corazón, en su alma, en su vida, va a ser uno aquí y va a ser otro allá, de a cual somos nosotros. Va a llegar un problemita, ¿verdad? Y con esto se va a quebrar una persona que no tiene sus principios sólidos en Dios. Y usted y yo no nos avergoncemos ahorita si nos estamos quejando por nuestra situación. No, a veces hay situaciones nuevas que no sabemos cómo actuar porque no son, más bien son desconocidas a nosotros, y eso nos tambalea. ¿En qué sentido? De que no sabemos qué actuar, pero que no nos tambalee de alejarnos de Dios, porque Dios allí nos está forjando o nos va a forjar sobre esa nueva etapa en nuestra vida. Así que si usted entró en una etapa que la desconoce y ahorita está escuchando esto y va a decir: no, yo estoy reprobado delante de Dios, no, porque posiblemente es algo nuevo a su vida y es para hacerlo mejor a usted y a mí. Amén, hermanos. Entonces, pero una persona ya hablando de los principios de Dios, que realmente no los tenga sólidos en su vida, en su corazón, va a llegar cualquier problemita. Y hermanos, incluso hasta se alejan de la iglesia, se van de la iglesia. Con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo o de escuela, en reuniones, en cumpleaños, con gente que no conoce de Dios, mientras no tenga los principios de Dios bien sólidos en su corazón, su comportamiento y la manera de hablar será igual a los de ellos. Hay reuniones familiares y nos comportamos como ellos. Hay reuniones del trabajo y hablamos como ellos. Estamos con los compañeros de escuela y en vez de jalarlos a Cristo, nosotros nos vamos y nos adherimos a ellos. Convicción. Mientras usted y yo tengamos convicción, los principios sólidos en nuestra vida, hermanos, donde estemos y con quien estemos, nos vamos a comportar igual. Aquí, como dice, a veces escuchamos al pastor Chuy, hermanos, yo de aquí los veo a todos muy bonitos, todos santos, dice él, ¿verdad? Pero allá afuera dice, no sé cómo sean. Entonces, una persona que no tiene los principios de Dios bien sólidos se va a comportar como aquellos. Y lo peor del caso, hermanos, es que esto hasta ocurre en las reuniones de los cristianos. La gente que son niños espirituales o gente que tiene años pero que es inmadura, se deja arrastrar, se deja llevar. A veces nosotros nos dejamos llevar. Somos parte de esas conversaciones, somos parte de ese comentario, somos parte de ese comportamiento. Cuando Dios nos dice y nos ha dicho: tú eres luz en medio de las tinieblas, y si tú eres luz vas a resplandecer a donde quiera que tú vayas y donde quiera que tú estés y con quien tú estés, tú traes luz. Y perdemos mucho tiempo en eso, y no solamente en eso,
Conozco personas, hermanos, que no salen de ello, y vez tras vez, reunión tras reunión y junta tras junta. Wow, y uno dice, tiene tantos años, ¿y cómo es posible que, como decimos, que no le caiga el 20? Hermanos, y a veces hay líderes. Hay que ser ecuánimes y hay que tener mucho cuidado en esto. Mateo 11:12, se lo voy a leer. Si lo proyectan bien, Mateo 11:12, y si lo puedes ver allí en lenguaje actual mejor, proyéctalo allí. Dice la escritura, y se los voy a leer en la Reina Valera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lenguaje actual. Dice la escritura: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, desde que Juan el Bautista hace años, siglos atrás, que empezó a predicar, hasta ahora el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Se necesita, hermanos, que usted y yo tengamos coraje y tengamos determinación ya en nuestra vida, en ciertos asuntos, en ciertos comportamientos, en ciertas actitudes, en cierta forma de hablar, de expresarnos. ¿Hacia quiénes? Hacia los demás, hacia los nuestros, hacia los de la casa, hacia los de la familia, hacia nuestra persona, hasta nuestros hijos, a nuestro compañero o compañera en el matrimonio, en las reuniones. Dios dice: yo necesito que tú tengas coraje y determinación y hagas sólidos mis principios en tu vida y caminar como Él dice, ni a la derecha ni a la izquierda, por aquí. El obrero, ¿verdad? O el agricultor que agarra el arado, dice que no va volteando hacia atrás, porque si voltea hacia atrás dice que no es digno de él. Porque si nada más agarra el arado y va con él en el surco, haciendo el surco, lo va a agarrar y lo va a hacer derecho. Pero si él voltea para atrás, nos va a ocurrir como cuando nosotros andamos manejando una bicicleta. Usted va en una bicicleta, y si le tocó ya de chamaco, sí, o si usted lo quiere hacer incluso ahorita de grande, agarre vuelo en la bicicleta y váyase derecho y voltee para atrás y se va a desviar del camino. 2-3 segundos nada más, si usted voltea para acá, ya se pegó con el carro, ya se fue al barranco, ya se golpeó en la pared. ¿Por qué? Porque se desenfocó. Y nosotros, hermanos, en el paso del tiempo y en el cristianismo, llegamos a entender, los que ya tenemos años en el evangelio, cuando empezamos y ver aquellos hermanos, hombres y mujeres que ya tenían años y cómo se desviaron, y decíamos: ¿cómo es posible? Y resulta que ahorita nosotros ya tenemos años y resulta que íbamos para donde mismo, o estamos donde mismo, ya bien desviados. Enfilarnos de nuevo. Esfuércese y sea, hermanos, valiente, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Me voy rápido para terminar. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué significa ser prosperado en todas las cosas que emprendas? El ser prosperado en todas las cosas que emprendas, si nosotros lo tomamos como el mundo, o si lo tomamos conforme a la definición que da el mundo secular, más bien el mundo es secular, lo que dan la gente, ¿verdad?, secular, es que una persona que tiene prosperidad es una persona que triunfa, que tiene éxito, que es rica, que tiene poder, que tiene bienes, que tiene lujos. Esa es una persona próspera allá en el mundo. Y si eso es el significado de ser prósperos nosotros aquí, la pregunta es: ¿realmente se está cumpliendo esa promesa en nuestra vida? Por más que estemos obedeciendo a Dios, no somos todos ricos, estamos batallando, no todos tenemos bienes, no todos somos empresarios.
Entonces, esta promesa decimos, entonces esta no se está cumpliendo en nosotros. Bueno, si nosotros la aplicamos de esa forma y de esa manera, que esa es la prosperidad que Dios nos da a nosotros como sus hijos, no se va a cumplir en nosotros. Pero si aplicamos la prosperidad que Dios ha dicho al pueblo de Dios, a los cristianos, a su iglesia, entonces sí se cumple. ¿Por qué? Porque la prosperidad de la cual Dios habla es de que usted sea una persona, escuche bien, prosperado. ¿Qué es esa palabra de prosperado? Significa ser prudente. Si usted sigue a Dios, estudia la palabra, se dedica y es obediente, ¿usted podría llegar a ser una persona prudente? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y es lo que está diciendo, tú vas a ser prosperado si no te desvías de mi palabra y me sigues. Sé esforzado y sé valiente. También esta palabra de prosperado significa prestar atención. ¿Usted es una persona que presta atención? Sí. ¿Está poniendo atención ahorita? Sí. ¿Pone atención en su trabajo? Sí. ¿Pone atención en el volante? Sí. ¿O va viendo el Face, el WhatsApp y pum, choca? Una persona atenta, una persona con atención, una persona que está atendiendo a los demás, le está dando el lugar. Usted debe ser una persona atenta. ¿Está aquí? ¿Está siendo atento a Dios, a su mensaje? Eso es lo que es ser prosperado. Ser prosperado, hermano, es ser sabio. Ser prosperado, hermano, es ser inteligente. Pregunta, si nosotros nos enfocamos en Dios, nos esforzamos en Dios, ¿podríamos llegar a ser gente sabia? ¿Ser gente inteligente? Y que en todo lo que nosotros emprendamos nos va a ir bien. Y ahorita vamos a ver esa palabra de todo lo que emprendamos. Aquí vemos esta parte y se está cumpliendo en nosotros espiritualmente, hermanos. Usted y yo podemos ser prosperados, podemos ser sabios, podemos ser inteligentes, podemos ser prudentes, podemos ser personas poniendo atención y ser personas atentos. No lo lea, pero en Génesis 3:6, Dios, en la tentación con Eva, dice la escritura: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Ok? La mujer vio que aquel árbol era bueno para alcanzar la sabiduría, la misma palabra de ser prosperado. Es la misma. Ella se deslumbró, dice: yo voy a obtener aquí la sabiduría, el conocimiento pleno. Usted y yo podemos tener sabiduría. Usted ahorita ya tiene sabiduría. Usted ahorita es inteligente y puede ser más sabio y puede ser más inteligente para que esta promesa se cumpla en usted y en mí. Dice la escritura: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado, dice, en todas las cosas que emprendas. Deuteronomio 28, esta palabra Dios ya se la había dado al pueblo en general. En el capítulo 28 de Deuteronomio es donde usted y yo encontramos las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, pero se le había dado al pueblo en general. Y Dios le estaba diciendo al pueblo: ¿sabes qué? Mira, si me obedeces, si eres fuerte, si eres valiente, si eres esforzado, si eres dedicado, si obedeces mi ley, serás prosperado. ¿En qué? En tu trabajo. Serás prosperado dentro de tu casa y cuando salgas fuera de tu casa, en el campo. Serás prosperado, o bendito serás, o bendita será tu canasta. ¿Sí? Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu cría, el fruto de tu tierra. Si tú haces caso y pones por obra lo que yo te mando, a su tiempo te voy a enviar la lluvia. Yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Si suben contra ti los enemigos,
Te digo que van a venir todos enfilados por un solo lugar, por un solo camino, pero todos van a huir delante de ti por 7 caminos despavoridos. Si tú obedeces, y le está diciendo, y vas a ser prosperado en esto, y te va a ir bien en esto, y acá y allá, y todo está hablando, escuche bien, hermanos, está hablando de cosas y bienes terrenales. Como que la cosa ya nos gusta más. Cosas terrenales. Batallamos, sí. Pues a lo mejor ahorita viene la respuesta de a ver cómo hacemos firula, dijeron por ahí. Si nosotros obedecemos, y si usted y yo hemos obedecido, ¿realmente esto se ha cumplido en nosotros? Desde el tiempo de la iglesia que empezó a obedecer a Dios y que fue perseguida por predicar a Dios y por mantener su fe en Cristo, ¿acaso no tuvieron que abandonar sus pertenencias, su terrenito, su casita? ¿Acaso Pablo no fue un hombre recto? ¿Acaso él no dijo, lo que tú ves en mí, hazlo? Como yo me comporto, tú compórtate. ¿Acaso él mismo no se puso de ejemplo? ¿Acaso él no fue una persona obediente a Dios, sometida, sujeta a Dios, a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus ordenanzas, a lo que Dios le pedía y lo mandaba? ¿No fue náufrago? ¿No fue apedreado y dado por muerto? ¿No fue azotado? ¿No fue encarcelado? ¿No fue perseguido? Oye, ¿dónde está esa prosperidad entonces? Pregunta. A ver, entonces este versículo en parte lo podemos aplicar, pero en la otra parte no. Bueno, si lo vemos conforme a esa prosperidad de la que habla el mundo, pues creo que no. Pero si lo habla conforme, más bien si lo tomamos conforme Dios lo dice, sí, hermanos. Prosperado, ya lo miramos. Y eso, hermanos, de que es en todas las cosas, es en lo que tú andes, en donde tú estés, en lo que tú discutas, en lo que tú divulgas. Todas las cosas, hermanos, esas son las cosas que se refiere. Si usted divulga la palabra de Dios, va a ser prosperado en todo eso. Si usted discute con alguien más, escuche bien, y en la buena expresión de la palabra, si usted discute con alguien que realmente se aferra a unas creencias que no son, usted va a ser prosperado. Usted, por donde usted camine y usted lo que vaya a hacer, va a ser prosperado, porque usted ya va a ser una persona sabia, una persona inteligente. Usted va a empezar a moverse de una forma ahora sí, no muy fácil se va a ir a aventar al ruedo como uno dice, no, porque ya tiene sabiduría, porque ya tiene inteligencia. Mirábamos nosotros hace 2 semanas que todo lo que usted y yo hagamos, no todos nos va a salir bien, no todo nos va a salir bien. Amén. Igual ahorita. Pero la palabra de Dios se cumple, esa promesa espiritualmente se cumple. Esfuérzate y sé valiente, sé dedicado a Dios. No te apartes de ella, hazlo. Y lo que tú vayas a hablar y lo que tú vayas a decir, lo vas a hablar con sabiduría, lo vas a hablar con inteligencia, vas a dirigir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu compañero por el camino correcto. Y no solamente eso, tu propia vida. Dice Jesús que la vida no consiste en los bienes materiales. La vida no la tenemos nosotros ganada en el cielo, hermanos, por ser ricos, no, sino por lo que Dios ya hizo con nosotros. Y aparte Él nos dice también que Él nos va a dar y nos va a suplir todo conforme sus riquezas en gloria. Conforme lo que usted y yo necesitamos, Él nos va a dar, Él nos va a suplir todo conforme que Él vea que es necesario para nosotros. Porque si nosotros queremos tener éxito, creo que cada cristiano ya lo tenemos. El día de mañana vamos a disfrutar de una herencia que nos está esperando. Si ya alguien ha triunfado, creo que somos nosotros los cristianos, que aún a pesar en las luchas y en las pruebas, seguimos alabando y adorando a Dios y siguiéndolo y esforzándonos en Él. Por eso, la vida del hombre no consiste en lo que usted tiene. Más sin embargo, esta promesa se puede estar cumpliendo en alguno de ustedes quizá. ¿Cómo? Completita. ¿Cómo? De la siguiente manera: teniendo casa,
teniendo buen trabajo, teniendo buen sueldo, teniendo terreno, teniendo carros, teniendo lujos, teniendo buenas pertenencias. Usted puede ser un cristiano próspero, como lo dice el mundo, y próspero, como lo dice Dios, con sabiduría, con inteligencia, ser prudente. Imagínense un cristiano así, y los hay. Hay personas que son dueños de su propio negocio, de su propia empresa o hasta empresas, que Dios los está bendiciendo físicamente, terrenalmente o con bienes materiales, pero también los está bendiciendo espiritualmente, siendo sabios, siendo inteligentes. ¿Por qué? Porque se están sujetando a Dios. Hay otros y muchos más que tienen empresas allá afuera que están siendo prosperados como dice el mundo, pero como Dios pide que usted y yo seamos prosperados, no lo están cumpliendo. Dentro de la iglesia, hermanos, hay muchos hermanos que están siendo prosperados en ambas partes, físicamente o terrenalmente, como espiritualmente, pero sigue siendo conforme Dios lo pide, sujetarnos a Él. Versículo 9 y terminamos. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, no te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Quiero terminar con esto, un reto de parte de Dios a nuestra vida el día de hoy. El versículo 9 dice, si lo tienen aquí, mira que te mando. Aquí ya es una orden. Mira que te mando a que cumplas esto. Mira que te ordeno a que no mientas. Bueno, mira que te mando ahora a que te esfuerces y seas valiente. Podemos tomar ese reto el día de hoy. Tomemos ese reto el día de hoy y digámosle a Dios: Señor, ayúdame. Quiero tomar ese reto de empezar a esforzarme, de empezar a ser valiente, como me acabas de decir. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude.